Paz, amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor, desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor por poder estar transmitiendo nuevamente su palabra y también en enlace con la radio de la predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, los hermanos de la radio, los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Allí está nuestra iglesia central, y a nuestro amado pastor Ramón Encina y su esposa Ramona. Y también queremos anunciarle que los días de reunión en la iglesia central son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Saludamos a nuestra hermana Estela, a mi mamá que nos está viendo también a través de Facebook, que el Señor le bendiga. Y bueno, amados hermanos, también queremos invitarles aquí en la calle Colastiné 8066, los días martes a las 19 horas tenemos reuniones presenciales en la Iglesia del Señor Jesucristo, filial Virrey del Pino, para que usted nos pueda visitar, pueda escuchar la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a orar. Estoy aquí con la compañía de mi esposa. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual nos fortalece cada día, la cual nos alienta, Señor. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo a cada uno de tus hijos en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea la necesaria para fortalecernos, para guiarnos, Señor, en todo momento y en todo lugar. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer allí. Alabado sea su nombre. Primera de Timoteo 2:4. Le doy gracias al Señor por un día más de vida que nos regala. Gracias al Señor que podemos estar en su presencia, poder leer su palabra, ¿no? Gracias al Señor por todas esas cosas, ¿no? Que hasta el día de hoy nos mantiene en salud. Gracias al Señor por eso. Primera de Timoteo 2:4. Porque esto, el cual, bueno, en el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Viene hablando de las instrucciones de la oración, ¿no? Amén. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Y como decía mi esposa, ahí viene hablando de la instrucción a la oración, porque en el versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Porque Dios es el que los guía, Dios es el que los conduce, por eso tenemos que orar por ellos. Entonces, porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por aquellos que nos conducen, tanto en lo secular como en lo espiritual también. Tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que orar por los evangelistas, por los ancianos, por los apóstoles, los profetas. Tenemos que orar por ellos, porque ellos llevan una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, que es guiar y perfeccionar a los santos. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿sí? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, por los hombres, también habla por los hombres del mundo, que oremos por ellos para que, como después leemos ahí en el versículo 3 y versículo 4, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros queremos que nuestros vecinos, nuestros familiares sean salvos. Tenemos que orar por ellos. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana, a mi cuñado, a mi tía. Ayúdalos, Señor, para que los ojos de ellos sean abiertos y ellos puedan conocer tu amor. Para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿No? Y a veces nosotros vemos mucha indiferencia en el corazón de ellos. Pero no importa, hermano, hermana, no importa, porque nosotros sabemos que nosotros no somos los que hacemos la obra la hace el Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Como leía nuestra hermana Rosemary ayer en el culto, ahí en el libro de Juan, que es el Espíritu Santo el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Él es el que convence. Nosotros simplemente somos instrumentos los cuales Dios usa para sembrar la semilla que es la palabra de Dios.
Y después el Espíritu Santo hace la obra por medio de esa palabra. Y entonces dice que se hagan acciones, dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿no? Y cuando habla por todos los hombres, habla por todos. Y ahí vamos a entrar en el tema ahora. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Por todos los hombres. Por los reyes, y acá menciona a hombres de renombre, porque dice por los reyes, por todos los que están en eminencia, Gracias, Jesús. para que vivamos quietos y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Que hagamos rogativas, que oremos por aquellos que están en eminencia, que oremos por los hombres que están en este mundo y que no tienen a Dios en cuenta. Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora fíjese, ya se extiende más la visión, ya no solamente va a los reyes y a los que están en eminencia, sino dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Alabado sea su nombre. Él quiere que todos los hombres, todos, los que están en eminencia, sí, los que están en eminencia. Y el muchacho ese que está tirado en la esquina, prisionero de la drogadicción, prisionero del alcohol, prisionero de la delincuencia, el que está en un hospital por causa de haber tomado una mala decisión en su vida y recibió la consecuencia de estar allí, que a nuestros ojos naturales, si nosotros hubiéramos estado en el mundo, hubiéramos dicho, y bueno, esa es la paga de su pecado. Y ciertamente que esa es la paga del pecado. Pero nosotros fuimos llamados a misericordia. ¿Vio? Y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, y juicio sin misericordia se hará con aquellos que no usen de misericordia. Y Dios usó la misericordia con nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios usó la misericordia con nosotros, porque nosotros estando muertos y en delitos y en pecado, dice que nos salvó, dice. No por obras que nosotros hubiéramos hecho, ahora vamos a leer el versículo para citarlo bien, sino por su misericordia. ¿Vio? Y pero nosotros estábamos, bueno, hermano Nicolás, pero yo no estaba en la condición que estaba este hombre que está ahí tirado en una camilla a causa del error de su camino, porque fue un ladrón, un homicida, un drogadicto. No, no estábamos, y gracias a Dios que nosotros no estábamos ahí, pero estábamos en otras prisiones, Acuérdese que Satanás usa cualquier circunstancia para aprisionarnos a nosotros, para que no nos acerquemos a Dios. Le voy a dar a mi esposa que comparta y que lea allí el versículo. Amén. Siempre decimos que de dónde nos sacó a nosotros el Señor, como decía mi esposo, ¿no? Que quizás no nos sacó de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, pero nos sacó de nuestros propios pensamientos, Amén. de nuestro orgullo, de la vanagloria que teníamos, ¿no? De creernos superiores a los otros por no estar en esa condición. Y Amén. estábamos igual. Todos están bajo pecado, dice, ¿no? Gracias Amén, al gloria a Señor, que Dios. Él también tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y hoy podemos nosotros también tener misericordia de aquellos que están pasando por lo mismo. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, gloria al Señor, no por obras de Aleluya. justicia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. Y ahí en Efesios 2, Jesús. capítulo 2, versículo 8 y 9, podemos leer un poquito más arriba. Podemos leer desde el 1, porque en el 1 dice, porque en otro tiempo, dice, vosotros también, dice. ¿Vio? No nos diferencia el Señor. Cuando nosotros estábamos en nada, no nos diferencia el Señor del que tenía una conducta intachable al que tenía una conducta deshonrosa. No nos diferencia. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, sí, todos. El que tenía una conducta intachable y el que tenía una conducta deshonrosa, todos se apartaron, todos se desviaron de la verdad. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, gloria al Señor, Amén. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, otra vez no, nos vuelve a decir que todos nosotros,
Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos sentó, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjese qué maravilloso. Por gracia soy salvo, y esto es por medio de la fe. No nos salvó a nosotros, porque gracias al Señor, nosotros, hablando así de mi persona y de mi esposa, el Señor no nos salvó a nosotros de la drogadicción, no nos sacó de ninguna conducta así vergonzosa, pero nos salvó de la condición del pecado. Nos salvó de que tal vez en nuestro interior nosotros éramos personas orgullosas pensando de que teníamos una conducta intachable y de que nosotros no necesitábamos a Dios. No, yo no necesito a Dios. Yo tengo una conducta intachable, no hay ninguna falla en mí, pero a los ojos humanos. Pero acuérdese que la palabra de Dios dice, y aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. Tal vez no, era así. Sí, no sí. Es que tal vez era así. Sí, era así. Nuestro interior era así porque necesita la transformación que viene a través de la palabra que produce el Espíritu Aleluya, Santo, gloria ¿no? a Dios. ¿Vio? Entonces, nosotros siempre el hombre natural, aquel hombre moral y religioso, ese hombre siempre se está queriendo diferenciar del inmoral, del pecador, ¿vio? De aquel que vive una conducta vergonzosa, pero está en la misma posición. Está en la misma posición. Los dos hombres necesitan salvación y vida eterna. Los dos. Pero hermano, si tiene una vida correcta, una vida perfecta, ¿vio? Sí, bueno, pero acuérdese usted del fariseo y el publicano. El fariseo dice que se presentó delante de Dios y dijo, yo oro 3 veces al día y doy diezmo de todo, y bueno, y muchas otras cosas más. ¿Vio? Y no soy como este, dijo, no soy como este. Y ya se quiso diferenciar del publicano. ¿Vio? Ya se quiso diferenciar. Y el publicano ni siquiera alzó los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y le dijo al Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor le dijo a los discípulos, ciertamente este descendió, dice, justificado antes que el otro. No quiere decir que el otro no puede ser justificado, ¿vio? Porque no nos da a entender eso la palabra. Pero el otro tenía que reconocer que necesitaba a Dios. Porque ¿dónde él se estaba apoyando? Él se estaba apoyando en su capacidad humana. Él se estaba apoyando en la posición que había recibido frente a la sociedad. Él se estaba apoyando en lo que él podía hacer para alcanzar el favor de Dios. Porque se estaba apoyando en que oraba 3 veces al día y que daba diezmo de todo. Pero su vida no había sido transformada, su corazón no había sido quebrantado. Sin embargo, el de este sí. Había sido quebrantado, reconoció, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Vio? Y el pastor nos hablaba ayer de una parábola, ¿no? que usaba un hermano para enseñar, ¿no? Y hablando acerca de qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Y bueno, y un hermano, estaba el pastor en la congregación y él preguntó, ¿qué es para ustedes la iglesia? Y un hermano dijo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el pastor dijo, está bien la respuesta. Y otro hermano dijo, la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos. Y está bien también la respuesta. Y por allá un hermanito que recién empezaba, hacía poco que empezaba. Disculpe, me voy a corregir en la expresión, hermano. Sí. Un hermano que recién empezaba, porque nosotros siempre tenemos esa mala costumbre que a un hermano que recién empieza le decimos hermanito como vio menoscabándolo. Y es un hermano igual que todos nosotros, porque fue limpiado con la sangre de Cristo igual que todos nosotros. Un hermano que recién empezaba, estaba dando sus primeros pasos. ¿Yo? Y le preguntó el pastor al hermano, ¿y usted qué piensa que es la iglesia?
Y el hermano, sinceramente, él dijo, la verdad, pastor, dice, yo no sé lo que es la iglesia. No sé cómo el hermano o la hermana, no sé qué es la iglesia. Pero yo sé que yo necesito de cada uno de ustedes Amén, gloria a para ser Dios. fortalecido. Yo necesito de cada uno de ustedes para poder sobrellevar la carga. ¿Vio? Entonces ahí está la respuesta. Que nos Gracias, necesitamos los Señor. unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. El hermano que recién empieza nos necesita a nosotros. El pecador que está en el mundo también nos necesita a nosotros. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia, amado hermano, amada hermana, siervo que usted nos está escuchando en esta mañana. Entonces dice la palabra del Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces viene hablando de la instrucción sobre la oración para con aquí, como lo aclaramos, ¿no? Aquí viene hablando de la instrucción en cuanto a la oración sobre los reyes, sobre los gobernantes, pero también después el apóstol Pablo le agrega, ¿no? Le agrega allí, dice en el versículo 1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los gobernantes y por los demás, por todos los hombres. Entonces dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Que nosotros oremos por aquellos que necesitan salvación. Pero no solamente que oremos, sino que le acerquemos la salvación a ellos, así como Dios nos acercó a la salvación a nosotros a través de Cristo. Vio que dice la palabra del Señor, y ahí vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Porque dice acá la palabra del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí vamos a leer en Juan 3, 16 y 17. Un versículo muy conocido, amados hermanos. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo para que alguno que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No, no dice así la palabra del Señor. Dice para que todo aquel que en él crea. ¿Vio? Fíjese la misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo Dios para manifestar su amor? Envió a su Hijo. Amén. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 3. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo. ¿Y eso es para qué? Para la salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, deja totalmente a un costado la salvación por las obras o por una buena conducta. Entonces nos lleva a nosotros a que la salvación, cuando nosotros presentamos el plan de salvación, no podemos hacer acepción de persona, porque Dios no hace acepción de persona, sino que dice la palabra, el que igual quiere que todos los hombres, ¿no? ¿Cuál todos los hombres? Y bueno, entonces nosotros pensamos, bueno, yo tengo un vecino que él se levanta todos los días a las 5 de la mañana, él se prepara, sale en su vehículo y va a trabajar todos los días a la misma fábrica, viene, sostiene a su esposa, a sus hijos, y la verdad que tiene una reputación intachable delante de todos los vecinos, y bueno, a ese le vamos a predicar. Bueno, vamos a predicarle a ese. Pero también tengo otro vecino que se levanta a las 12 del mediodía, que sale a pedir limosna por el barrio, ¿vio? Y que la verdad que su reputación delante de todos los otros vecinos es vergonzosa, ¿vio? Bueno, a este que primero vamos a ayudar, pero a este segundo no dice así. No dice así la palabra. Dice la palabra que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí le voy a dar a mi esposa para que ella comparta ahí. Ni tampoco al revés, ¿no? Mm. A veces vemos a algún necesitado, vamos a llevarle la palabra del Señor. Sí. Pero vemos a aquel que aparentemente es correcto en todas las cosas y bueno, él vemos después. Sí. No, él necesita tanto como aquel que está Amén, necesitado. gloria a Dios. ¿No? Como aquel que nosotros creemos que está tan necesitado, ¿no? Por eso qué bien, ¿no? Que hace Dios las cosas, ¿no? El cual quiere que todos los hombres. Fíjese. Y dice, Dios amó
porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla así del mundo, habla de todas las personas, ¿no? Y nosotros a veces tenemos más inclinación por predicarle a aquel que está en necesidad, aquel, como decías recién, de que está tirado al costado de la calle, como nos pasó, pero aquel que aparentemente está bien, que no hace mal a nadie, que va de su casa a su trabajo y nada más, no, ese bueno, pero él también necesita. Amén. ¿No? Amén. Él también él necesita salvación y vida eterna. Fíjese que hubo un hombre allí, el cual el Señor usó por parábola allí en el libro de Mateo, que fue el rico. ¿Vio? Y el rico alentó a su alma, dice. Alentó a su alma y le dijo a su alma, alma, dice, muchos bienes he ganado para ti. Repósate y alégrate. Pero también vino la palabra del Señor. Vamos a buscar ese versículo ahí en el libro de Mateo. Alabado sea su nombre. ¿El rico y Lázaro? No. El que agrandó los graneros. Sí. Y ahí nosotros podemos ver que la salvación es para todos los hombres. Nosotros siempre vamos le vuelvo a repetir lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre vamos al borracho, siempre vamos al ladrón, siempre vamos al trabajador que gana su sustento día a día, tal vez vendiendo en la esquina, ¿vio? Y uno dice, pobre, la persona esta, mirá, se esfuerza y va y trabaja, no sé, vendiendo tortillas, vendiendo churros, Pero no solamente él necesita salvación. También necesita salvación un empresario, una persona. ¿Por qué necesita más? Y es una interpretación, ¿no? ¿Por qué necesita tal vez más salvación o más oportunidad de salvación que tiene un trabajo fijo, un empresario? Porque él se está apoyando en su riqueza. Él se está apoyando en su capacidad. El otro también tal vez se está apoyando en su capacidad, pero en su ignorancia, él reconoce que es gracias a Dios que él va por ese camino, ¿vio? Aunque no tiene en cuenta a Dios para salvación, pero reconoce que gracias a Dios, en su ignorancia, él va por ese camino. Pero el otro no, el otro dice, como dijo aquel rey babilónico, dice, todo esto ha hecho la fuerza de mi mano. Todo esto ha hecho la fuerza de mi brazo, dice. Pero su razón le fue quitada. ¿Y hasta cuándo? Hasta que reconoció que lo que él tenía venía de Dios, no venía de su fuerza. Lucas 12, 17. Sí. En el 16 empieza diciendo, ¿no? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo, fíjese, el rico insensato. Yo, entonces dice, ¿empezaste a leer en él? 16. También le refirió una parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba ahí mientras mi esposa leía, me detuve en ese versículo, en el versículo 17. No dice que él lo decía abiertamente. Él no dice que lo decía abiertamente. No dice que lo hizo saber a los que le rodeaban. Dice, y él decía dentro de sí. Él decía dentro de sí. Y así muchas veces el hombre sin Dios dice dentro de sí, yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios, no, si yo vivo bien. Es más, ellos dicen, yo creo en Dios. ¿Vio? Pero déjeme decirle que eso que usted dice, ser fe, eso no es fe. Eso no es fe. Eso es una inclinación de su alma o de sus sentimientos por tratar de aferrarse a algo. Pero eso no es fe. Porque ¿sabe por qué le digo que no es fe? Porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca le va a llevar a usted a poner su confianza en las riquezas. O a poner a las riquezas antes que a Dios. Nunca le va a llevar ahí. Nunca la palabra le va a llevar a ese lugar. Por eso dice, y él pensaba dentro de sí. ¿Vio?
Y se ve que este hombre no conocía esa palabra que dice que el Espíritu Santo discierne los pensamientos y las intenciones. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se ve que él no conocía esa palabra. Porque él pensaba dentro de sí. ¿Vio? Nadie lo sabía. Pero Dios lo estaba sabiendo. Sí, Señor. Dios lo estaba sabiendo. Y él pensaba dentro de sí. Y decía dentro de sí. Diciendo, ¿qué haré? Dice, porque no tengo donde guardar mis frutos. Mucha riqueza tengo. ¿Ahora qué? ¿Estamos en contra de las riquezas? No, no estamos en contra de las riquezas. Ojalá usted, hermano, hermana que nos está escuchando, usted, amigo, amiga que nos está escuchando, usted pueda ser fructífero, usted pueda ser bendecido con mucha riqueza, para que no tenga que pasar necesidad. Pero el problema está en que usted no ponga su confianza en las riquezas, sino que ponga su confianza en Dios. ¿Vio? Por eso ahí Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén, gloria a Dios. No el dinero, sino el amor al dinero. Al amor al dinero, ¿vio? Fíjese. Por eso entonces acá dice la palabra en el libro de Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Que se ore por aquellos que nos presiden, que se oren por aquellos que tienen necesidad de salvación. ¿Vio? Que se ore por aquellos que no conocen a Dios, pero también que le acerquemos la palabra de gracia. ¿Vio? Que le acerquemos la palabra de gracia. Ellos tienen que saber que Dios los amó de tal manera. De tal manera. Ahí podemos leer en Juan capítulo 3, en primera de Juan capítulo 3, 16 también. Alabado sea su nombre. Fíjese cómo el Espíritu Santo colocó perfectamente la palabra en su lugar, porque si nosotros vamos a Juan capítulo 3, 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora fijémonos lo que dice ahí en primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Vio? En esto conocemos el amor. ¿Qué amor? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo de tal manera? Y en esto conocemos el amor. Que Él puso su vida por sus hermanos. Él puso su vida por sus hermanos. Él puso su vida en beneficio de nosotros. ¿Vio? Él entregó su vida. Y dice en otra parte de la Escritura, dice que nadie le quitó la vida al Señor. Sí. Sino que Él de su propia voluntad la dio a la vida. ¿Vio? Él de su propia voluntad dio su vida. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Por eso, amados hermanos, el Señor nos capacitó a nosotros con el Espíritu Santo, con la palabra de gracia. ¿Vio? ¿Para qué? Para que nosotros demos a conocer el amor de Dios. Que dice la palabra del Señor, excede a todo conocimiento. ¿Vio? El amor de Dios, que puede salvar al hombre. ¿Vio? Puede salvar al hombre, lo puede justificar. Amén, Señor Jesús. Lo puede justificar, lo puede salvar, lo puede redimir. Amén. Del pecado. Dios. Las buenas obras no lo pueden redimir al hombre del pecado. Si fuese así, entonces Dios no hubiera dejado en el mundo, ¿vio? Abundando en tantas buenas obras. ¿Vio? En tantas buenas obras abundábamos en este mundo, pero nos sentíamos miserables dentro de nosotros. Nos sentíamos insatisfechos dentro de nosotros, porque aún así nosotros hacíamos una buena obra, pero en nuestro interior nos sentíamos insatisfechos. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, no llenó esa buena obra en nuestro corazón. Pero cuando Dios manifestó su amor para con nosotros, su gracia, ¿vio? Como dice ahí el versículo que leí mi esposa, pero cuando Dios manifestó su amor para con nosotros, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ese amor llenó nuestros corazones. Amén, gloria. Ese amor llenó nuestros corazones. Y hoy nosotros le damos nuestra gratitud al Señor por causa de que Él manifestó su gracia para con nosotros. Alabado sea su nombre. Por eso dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. Entonces, tenemos que ampliar nuestra vista. Tenemos que ampliar tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos amonesta en nuestro corazón? Andá a hablarle a ese. Andá a predicarle a Cristo. No, pero mirá, Señor, pero mirá la conducta que te lleva. Pero mirá, Señor, el proceder que este tiene. ¿Sabés la fama que este tiene delante del barrio? El Señor no mira eso. El Señor mira el corazón.
El Señor mira que Él tiene necesidad de salvación, que Él tiene que venir al conocimiento de la verdad. Entonces nos lleva a nosotros que vayamos y que le hablemos, que le manifestemos la vida de Dios, que fue derramada en nuestro corazón, que fue puesta dentro de nuestro corazón. Lo que fue derramado es el amor, el Espíritu Santo. ¿No? Entonces que le manifestemos la vida de Dios a ellos. ¿Y cómo le vamos a manifestar la vida de Dios si nosotros estamos escogiendo a la persona? El Señor nos escogió. El Señor dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino que he venido a salvar a pecadores. ¿No? Y los fariseos le juzgaban y le criticaban al Señor cuando Él comía y se reunía con las prostitutas y con los publicanos. Y el Señor le dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, dice, sino que los enfermos tienen necesidad de médico. Ellos tienen necesidad de médico. Entonces nosotros tenemos que ver, hermana, nosotros que nos fue confiada la palabra, porque nos fue confiada la palabra, dice la Escritura, y que a nosotros nos fue confiada la palabra de esta gracia. Entonces, si nos fue confiada, ¿para qué nos fue confiada? Para que nosotros la demos a conocer, para que las personas puedan conocer la palabra de Dios y puedan venir al conocimiento de la verdad, puedan ser salvas, como lo fuimos nosotros. Mire si aquellos que Dios envió para que nos predicasen la palabra de gracia a nosotros hubieran escogido. Tal vez a nosotros no nos hubieran escogido para salvación. Tal vez a nosotros no nos hubieran hablado para vida eterna. Pero gracias a Dios que es por misericordia y gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, el cual quiere, dice, que todos los hombres. Dios no hace distinción entre uno y el otro. Acuérdese la visión que tuvo el apóstol Pedro. ¿Se acuerda la visión que tuvo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro tuvo una visión donde un lienzo dice que bajó del cielo y él vio animales de toda especie. Vio en el lienzo. Y él se quedó atónito, ¿vio? Y el Señor le dijo en esa visión, levántate, mata y come. Y el apóstol Pedro le dijo, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda, dice, ha entrado en mi boca, le dijo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pero la visión no iba solamente a lo que él podía comer, iba más allá. ¿Vio? Porque después de eso el Señor le mandó a llevar la palabra de gracia a la casa de Cornelio. ¿Vio? A eso lo llevaba la visión, porque él no predicaba a los gentiles, porque los judíos los tenían por inmundos. Pero el Señor abrió la puerta a los gentiles allí en la casa de Cornelio y el instrumento fue el apóstol Pedro. ¿Vio? Por eso el Señor le hizo ver la visión antes. Dice, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Alabado sea su nombre. Gracias al Señor. No sé si tenías ahí un versículo. Alabado sea su nombre, ¿vio? Entonces, no llames inmundo, dice el Señor, lo que yo he santificado. Y así nos lleva el Señor a nosotros. Él derramó su sangre por todos los hombres. Él derramó su sangre por el pecador. Por aquel pecador que vive de una forma correcta, ¿vio? Moralmente, y por aquel pecador que vive de una manera deshonrosa para nosotros y no podemos juzgarlo humanamente. Pero Él murió por todos los hombres, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, hermanos amados, nosotros no estamos llamados a hacer distinción. No estamos llamados a hacer distinción. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de la gracia a todos los hombres. ¿No? Alabado sea su nombre. Ahí dice, para que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y de qué verdad, no? Y sigue diciendo, porque hay un solo Dios. Amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿no? Pero ahí está, qué conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Porque hay un solo Dios, un solo Dios. Y bueno, pero sí, Dios vino para los justos, para las personas correctas. Por eso nosotros dice que al contrario, dice, Él vino a salvar, dice, lo vil y lo menospreciable de este mundo escogió Dios. ¿Qué piensa que éramos nosotros?
No, pero nosotros éramos personas correctas. Sí, pero para Dios éramos lo vil y lo menospreciable de este mundo. Porque estábamos en el mismo lugar que el pecador, aquel al que nosotros juzgamos y cuestionamos por su conducta. Los dos éramos pecadores. Los dos estábamos en la misma condición. Nada más que nosotros vivíamos una vida moralmente correcta y él vivía una vida deshonrosa. ¿Vio? Pero los dos teníamos la misma condenación sobre nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y entonces dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. ¿Vio? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí podemos leer en Romanos 3:30. Alabado sea su nombre. A ver qué dice ahí. Hay un solo Dios. Fíjense, si no tendría que haber un Dios para el que es moral y un hombre para el que es inmoral. ¿No? Para el pecador y para el que es honesto, tendría que haber dos dioses diferentes. Pero dice, hay un solo Dios. Un solo Dios. No hay diferencia, ¿no? Porque dice Romanos 3:22, 23. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En el 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Alabado sea su nombre, ¿vio? Un solo Dios. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos. Y por la fe a los de la incircuncisión, a aquellos que no somos judíos, que no guardamos la ley, que no cumplimos la ley, mejor dicho. Aquellos que no cumplimos la ley, que no estamos bajo el régimen de la ley. Él nos justificará también, dice, por medio de la fe, a los dos. ¿Y por medio de qué fe? Por medio de creer en el sacrificio de Cristo en beneficio de nosotros. Alabado sea su nombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y ahí podemos leer, leímos en Romanos 3:30. Sí. Y podemos leer en Gálatas 3:19 y 20. Y yo voy a leer ahí en... Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Sí. La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Vio? Fíjese, Dios es uno. Dios es uno. Y el mediador es uno solo también. Alabado sea su nombre. Un solo Dios y un solo mediador. Y ahí podemos leer también en Hebreos 8:6 y 9:15. 8:6 de Hebreos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Vio? ¿Y de aquí de quién está hablando? Está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Y después dijimos 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Vio? Él nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. Nuestro amado Señor Jesucristo. No somos aptos por nuestra propia capacidad. El Señor Jesucristo nos hizo aptos. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio en su sangre. ¿Vio? Y también le puede hacer apto a usted. Usted que nos está escuchando. Hay un solo mediador y un solo salvador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice. Él vino a pagar el precio por usted y vino a pagar el precio por mí. Por eso nosotros tenemos que ver acá y darle valor a lo que la palabra de Dios dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que usted sea salvo. ¿No? Y no lo piense. Dice, he aquí el día de salvación. He aquí ahora el tiempo de salvación. He aquí el día aceptable. ¿No? No, pero escúcheme usted que está predicando esto de la salvación. Yo soy una persona correcta. Yo no le he hecho nada a nadie. Y yo soy una persona joven, medianamente joven, y tengo mucha vida por delante.
Acuérdese lo que leímos ahí en el libro de Lucas. Este hombre que había guardado tanta riqueza para sí. Pero el Señor le dijo, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has atesorado, ¿de quién será? ¿De quién será? Por eso hoy está el plan de salvación para su vida. Para usted, que vive en una vida que para los ojos de los hombres es desastrosa, pero también para usted, al cual los hombres en este mundo lo tienen como un ejemplo de vida. Mirá a este hombre cómo trabaja y cómo prospera y cómo él va creciendo. Y no estamos hablando en contra de su prosperidad y en contra de su trabajo, sino que estamos hablando que usted está en el mismo lugar que aquel que no tiene una vida como la suya. Los dos necesitan salvación. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y eso es maravilloso. Maravilloso saber que el plan de salvación es para todos los hombres. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Así quiere agregar algo? No, que nadie es demasiado bueno ni demasiado malo como para no acercarse al Señor, sino que el Señor vino para todos, para que todos podamos recurrir a Él, ¿no? En nuestros momentos difíciles es cuando siempre recurrimos a Él, pero en nuestros momentos de abundancia a veces nos olvidamos. Pero para Él vino para todos, ¿no? Y como decías recién, este es el día de salvación. Hoy que se está escuchando la palabra, hoy que vino esta palabra, es día de salvación. Aleluya. Aquel que está escuchando y que todavía no recibió a Cristo en su corazón como su Señor primeramente y como Salvador, hoy es el día. Amén, ¿no? gloria Como a Dios. decías recién, soy demasiado joven, soy un niño, soy muy grande, o ¿para qué si siempre dice que Jesús va a venir y todavía no viene, y no sé si esto es verdad? Compruébelo. El Señor nos lleva a eso, que podamos podamos comprobar su misericordia, su amor, ¿no? Que podamos comprobar esto, ¿no? Que el Señor esté tocando los corazones, ¿no? Así como tocó nuestros corazones, porque no es de nosotros mismos, porque como decía la hermana ayer, ¿no? Nosotros no queríamos acercarnos a Dios, pero Él, por su gran amor con que nos amó, nos hizo acercar. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hoy nosotros podemos decir esto, pero por su gracia, porque nosotros no queríamos saber nada con Dios, cuanto más lejos mejor. Pero Él tuvo misericordia y nos llamó, nos atrajo hacia sí. Amén. Y ahora gloria que a hemos Dios. conocido el amor de Dios, nos enamoramos cada vez más de Él, pero por su amor, porque Él nos Amén. amó primero, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por esta palabra, hermanos. Gracias porque el Señor nos amó de tal manera nos amó el Señor, dice, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros ya somos salvos, nosotros ya tenemos vida eterna. Pero ¿y qué hay del pecador? ¿Qué hay del pecador? Por eso, amados hermanos, a nosotros que nos fue confiada la palabra de la reconciliación, dice allí en el libro de Primera de Corintios, nos fue reconfiado el ministerio de la reconciliación. Nos está llamando el Señor para que podamos reconciliar, así como Cristo, como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, hoy Dios está en nosotros, la vida de Dios está en nosotros, reconciliando consigo al mundo. Por eso, amados hermanos, seamos instrumentos de justicia, dejando que Dios viva su vida en nosotros, para que el mundo se pueda reconciliar con Él, para que el mundo lo pueda ver a Dios en nosotros. Alabado sea su nombre. Y le voy a leer el versículo por última vez, para que usted se quede pensando en esta palabra de allí de Primera de Timoteo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Por eso, amigo, amiga, usted que nos escucha, usted pueda considerar esta palabra. No tome que usted está escuchando este programa, esta transmisión, por casualidad. Dios determinó así. ¿Por qué Dios determinó así? Porque Dios quiere que usted sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Que usted deje el camino que lo lleva a la perdición y a la condenación eterna, para que venga al camino de santidad y de verdad, que lo lleva a la justicia y a la vida eterna. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Alabado sea su nombre. Y todo esto, hermano, viene por gracia.
Gloria Todo a Dios. esto viene por Gracias, gracia. Jesús. Por eso su gracia es maravillosa. Gracias, Señor. Pues su gracia es sublime. Por eso, alabado sea su nombre. Usted pueda volverse al Señor. Usted también que está apartado, hermano, hermana. Usted que está quedado. Dios, usted pueda volverse al Señor. Pueda volver a la gracia del Señor, la cual lo salvó a usted. Acuérdese cuando el Señor le salvó a usted, no por obra de justicia que usted hubiera hecho, sino por su misericordia. Amén. Agradecemos al Gracias, Señor por esta Jesús. palabra, hermano. Le invitamos a que usted la pueda volver a escuchar a través de las páginas de YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, y también la pueda escuchar a través de La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Esas son las dos páginas de YouTube a las que vamos a estar subiendo después este programa y el programa de nuestro amado pastor. Y también usted pueda seguir escuchando los programas siguientes en la enseñanza que el pastor está dando. Es un libro muy hermoso, el libro de Números. Amén. Va a estar hablando de allí, de el progreso del peregrino. Y bueno, no le voy a decir lo que va a venir después, ni tampoco voy a profundizar, porque esa es una enseñanza que el pastor va a dar. Pero es muy hermosa, hermano, Sí. es muy hermosa. Nosotros la estuvimos estudiando hace unos años atrás, la estuvimos compartiendo con el pastor, y es muy hermosa la experiencia que nosotros podemos tener con el Señor a través de la enseñanza del libro de Números. Así que usted pueda escuchar allí atentamente, pueda orar al Espíritu Santo, al Señor, para que el Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento y usted pueda entender la palabra del Señor, pueda ser revelado en ella y pueda atesorar para sí. Y bueno, amados hermanos, hasta aquí nos ha dado el Señor. Gracias. El Señor bendiga sus vidas. Y bueno, los esperamos como siempre para que usted nos visite, tanto en la iglesia central, los días miércoles y sábado a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Y aquí en la filial Virrey del Pino, los días martes a las 19 horas, hermano. Que el Señor bendiga sus vidas. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hay una tarea en este tiempo final, Señor, que es poder sembrar tu palabra para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, porque si tú no edificas la casa, Señor, dice tu palabra, en vano trabajan los que la edifican, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos.